Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo capítulo de Tenemos que Conversar, espacio donde queremos platicar de forma más distendida con actores o actrices de la ciudad que han sido parte importante del desarrollo de esta misma a través de distintos ámbitos. Y el día de hoy vamos a hablar con, yo siempre digo, una voz inconfundible. De hecho, ya esa risa es inconfundible, alguien que desde los medios de comunicación y principalmente la pasión de la radio ha aportado bastante a la ciudad. Hablamos con Eduardo Guyana. ¿Cómo ¿Qué estás, tal? Gusto Eduardo? saludarte, Jorge, y saludar también a quienes nos están viendo. Hoy día director en Antofagasta Televisión. Director ejecutivo de Antofagasta Televisión. ¿Ya? Le pusieron un apellido, ejecutivo. ¿Ya? Tengo que ejecutar todo. Oye, Eduardo, la idea de este espacio es un poco conocerte un poco más. Sí. Lo primero, ¿cuándo y dónde naciste, Eduardo Guyana? En Santiago, el 21 de abril del 68. ¿Cómo estaba compuesta tu familia en esa época? En esa época, bueno, mi mamá, mi papá y después mi hermano menor, que también nació en Santiago, pero nos criamos en Calama. En Calama, mi papá es profesor normalista. El hecho de los normalistas, por eso el nombre, normalistas salían a normalizar la educación, profesores rurales. ¿Ya? Entonces mi papá salió de la normal de Copiapó y se fue a Socaire, al interior de Calama. Después como que ascendió un poco y se fue a Caspana. Estamos hablando de pueblos en los años 60, interior, ¿ya? Y cuando pasa el periodo ya de su tiempo de profesor rural, baja a Calama, ¿ya? Y ahí se asenta en Calama, estoy hablando en 64, 65. Mi mamá, de la Escuela de Arte y Oficio de Santiago, viene también designada a Calama, directamente a Calama, y se conocen en Calama, en un hotel donde estaban todos los profesores, se llama el Hotel La Bolsa, que ya no existe en Calama. Se conocen y se casan en el año 65, 66, no me acuerdo muy bien, pero se conocen, como te digo, en Calama. Toda la familia nuestra en Santiago, por lo tanto, cuando mi mamá iba a dar a luz, se fue a Santiago para recibirnos allá, porque acá no había como un círculo de Pero familia. tú naciste en Santiago circunstancialmente. Porque está la familia allá, porque estaba la familia allá de mi mamá. Pero ¿Ya? luego volviste a. Volví, claro, criado en Calama, criado y malcriado en Calama. Oye, la historia que cuenta tu papá, porque me imagino hacer clases rurales. Hoy día ya hay más caminos. Sí, claro. Pero en esa época era. Sí, ¿no? Y sacrificado. Fíjate que me contaba él que llegó a reemplazar a un profesor que ya había cumplido su periodo. ¿Ya? Y este profesor bajó a Calama y él llegó a reemplazarlo. Llegó en la noche, me contaba, siempre me cuenta esa historia, llegó en la noche, cero luz en Socaire, estamos hablando de los años 64, 63, no, bien complicado, los fríos, imagínate en el altiplano, muy sacrificado la función de los profesores normalistas. ¿Y cómo fue tu infancia en Calama? Bien entretenida, el hijo del profe, ya porque yo estudié en la escuela 1 de Calama, que era donde estaba mi papá, que en esa época ya era como autoridad dentro del colegio, pero claro, muy exigente mi papá, muy exigente. Los profesores normalistas son profesores de todas las ramas, pues. O sea, no es como hoy que sale un profesor, no sé, pues, dedicado al lenguaje, biología, no, acá sabían de todo. Entonces, por ser el hijo del profe Guyana, ya tenía que estar metido en todas las cosas y efectivamente me fui metiendo a todas las cosas. Era como mentolato cuando acá. ¿Ah? ¿Pero esa exigencia del aula también era la exigencia en la casa? Sí, muy estricto, muy estricto. Pero no es estricto de haz las cosas, sino que de convocar a hacer las cosas, ¿ya? De invitarte a hacer las cosas. Entonces, estaba metido en todos los temas, ¿ya? Él me enseñó muchas cosas. Por el lado de mi mamá me enseñó a cocinar, me enseñó a bordar, me enseñó a tejer. Por el lado de mi papá me enseñó hasta mueblería, ¿ya? O sea, sabía de todo, sé de todo, un poquito de todo, ¿ah? Oye, y en esa, ¿cómo recuerdas esa época de tu infancia en el colegio, por ejemplo? El ser hijo del profe, tú decías, ¿era bien o...? Sí, uno cuando cabro chico de repente, claro, le da importancia a esas cosas, o sea, sobresalía. Yo fui, fíjate, presidente de curso en todos los cursos, hasta la enseñanza media, ya fui presidente de centro alumno. Desde la básica de la hasta básica, la media. que será, no sé, cuarto básico, a ¿Ya? lo mejor cuarto básico, pero era presidente de curso. En la media seguí en la misma, ¿ya? Y en tercero medio presidente de centro alumno, ¿ya? Entonces, no sé, quizá a lo mejor esa enseñanza de estar metido en todas las cosas significó que me metiera muy bien en los temas, que no me importara aprender, que no me importara quizá equivocarme, ¿ya? Y en la casa, ¿cómo veían ese rol de líder estudiantil? Sí, bueno, yo tenía mucho que ver con mi hermano. Por ser el hermano mayor,
yo tenía que guiar mucho a mi hermano, ¿ya? Mi hermano más desordenado, ¿ah? Él, hasta el día de hoy, muy distinto a mí. Yo quizás más intelectual, más de estar encerrado en la casa, de hacer cosas como más home, ¿ah? Mi hermano no, mi hermano externamente. Él excursionaba, él salía con mochila y se desaparecía. Hasta el día de hoy, su tema es el outdoor, ¿ya? Entonces, pero guiarlo fue complicado. Muchas veces me llevaba yo el reto por las cosas que hacía mi hermano. Y ¿Ya? las notas te iba bien, me Muy imagino. bien, sí, muy bien. Mateo. Mateo. Tú, en la época del golpe militar, ¿tú estabas en el colegio todavía en la enseñanza media? Estaba, a ver, sí, claro, po, golpe militar 73, sí, pues estaba en el... Y ahí no había como un temor de ser un dirigente estudiantil dentro del colegio. No, pero fue ¿no? el 73, pues hijo, yo tenía que 5 años, el golpe de Estado. Tú Golpe ya de Estado. estabas... Lo que sí me acuerdo, y ahí está mi acercamiento, siempre lo cuento, porque tengo todavía la radio, tengo una radio Blaupun, Ya. a tubo, que yo miraba a mi papá en la noche, abrazando la radio, y yo no sabía qué lo que era. Claro, él abrazaba la radio, con la mano le hacía antena a la radio, una radio a tubo alemana, y escuchaba Radio Moscú. ¿Ya? Entonces él ponía la oreja en el parlante, ¿ya? Para escuchar la radio y que nadie más supiera que estaba escuchando la radio, claro. Y ese fue como mi primer acercamiento. Después yo supe y escuchaba Radio Moscú y buscaba la radio, porque esta emisora, que como digo todavía la tengo, tenía la posibilidad de poder escuchar en onda corta, ¿ya? Un montón de radios europeas de todo el mundo, ¿ya? Y yo ahí escuchaba Radio Moscú, Radio Magallanes. Así mi papá se enteraba de las cosas que sucedían acá en Chile, porque nosotros estábamos recibiendo noticias que estaban muy sesgadas. ¿Y tu papá tenía alguna ideología política? Sí, sí. Mi papá, bueno, hasta el día de hoy él es radical, Ya. ¿ya? Pero tengo un tío que fue secretario del Partido Comunista acá en Antofagasta, José Guayana Espós, que él, perseguido el año ya 76, se dio por desaparecido. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está el tío Pepe Guyana. Está en el informe Retin. Fíjate que cuando él lo empezaron a buscar, apresaron o detuvieron a mi primo, José Guyana Figueroa, tenía 15 años, y a él lo torturaron. Tuvo 5 días torturado, ¿ya? Ahí cumplió un papel muy importante Alicia Vidal, no sé si la conoces. No. Alicia Vidal es una de las abogadas que estaba recién egresada, y Alicia Vidal estuvo vinculada a la Vicaría de la Solidaridad, y ella fue quien sacó a mi primo de la detención. ¿Y de tu padre no había un temor? Mi papá tuvo persecución, hubo mucha persecución con mi papá. Y ahí tú tenías 5 años. Claro, era pequeño, o sea, yo digo, el golpe de Estado ya tenía 5 años. Sí. ¿Tú no lo notabas? No, ¿Notabas no que me estaba daba pasando? cuenta. Yo con el tiempo después me fui explicando muchas cosas. ¿Ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Ya? Muchas veces acompañé a mi papá a temas de reuniones. Pero yo Como no, clandestina. Claro, pero Yeah. yo no me daba ni cuenta. Pero después con el tiempo sí, ¿te acuerdas de este? Me decía, ¿te acuerdas de este otro? Claro. Sí, me acuerdo de mucha gente que estuvo en la casa. Y después ya no estaba. Sí. A tu papá nunca lo detuvieron. Nunca lo detuvieron. Quizás a lo mejor nunca le comprobaron algo o nada, pero siempre tuvo persecución. En la parte laboral tuvo persecución. Él después tuvo que irse de Calama, se fue a Copiapó, y fíjate que hoy él tuvo que renunciar a ser profesor para trasladarse, para irse a Copiapó. Y hoy, por ejemplo, no está en las listas de la deuda histórica, porque en algún momento renunció. Claro. Ya, en ese intertanto, entonces, tú estabas en Cali, tenías 5 años. Sí. Ya te tocó en dictadura, digamos, entrar al colegio. Sí. Tú eras dirigente estudiantil en el colegio. ¿Cuándo tu papá...? Estaba, pero dirigente, presidente curso. Pero presidente curso, ya. Presidente curso. De niño. ¿Cuándo se van a Copiapó? Mi papá se va, se separa de mi mamá. Ya. Y se va, yo estaba en octavo básico. Ya. Octavo básico, se va a Copiapó. ¿Y esa separación te golpeó? Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque pasé a ser el hijo mayor a ser el hombre de la casa. ¿Ya? Fíjate que mi mamá, yo te conté que salió de la Escuela de Arte y Oficio. Sí. Cuando pasa la municipalización, a mi mamá no le reconocieron ese grado, ese título, y tuvo que estudiar, me acuerdo acá en Antofagasta,
tenía que venir todos los días sábados con un plan especial de la Universidad Tarapacá de Arica para sacar el título de profesora de técnico manual. Y fueron 4 años, ¿ya? Donde ella tenía que venir y yo me quedaba con mi hermano solo en Calama, ¿ya? Me acuerdo, viajaba muy temprano en la mañana y llegaba el sábado en la noche, con un sacrificio muy grande para poder sacar ese título de técnico, para poder seguir ejerciendo la labor de profesora. ¿Y con tu hermano menor rebelde no costó esa? Sí, claro que costó. Peleé mucho. ¿Ah? Hasta ahora siempre nos recordamos que peleábamos mucho, discutíamos mucho, porque no se enrilaba, mi hermano. ¿Y el gusto por la radio, cuándo empezaste a sentirlo? Yo jugaba a la radio cuando cabro chico. Jugaba a la radio. Tenía muchos amigos que jugábamos a la radio. ¿Y cómo era ese juego? Mira, jugábamos a hacer locuciones, así como esto mismo, ¿ah? Con micrófonos, grabábamos programas. Tenía mis grabadoras, mis casetes en esa época y tocaba música. Me acuerdo en una oportunidad me hice de un transmisor, digo yo. Era un micrófono inalámbrico, ¿ya? Que ese micrófono inalámbrico sintonizaba en la banda FM, ¿ya? Entonces le fui metiendo mano, ¿ya? Y lo fui cambiando de frecuencia y después tenía mi radio. Yo tenía conectado una antenita que mi mamá se asustaba mucho por eso, porque yo estaba en la época ya más joven, donde tocaba música quizás de Víctor Jara, ¿Qué año no te acordás? Estaba en la enseñanza media. Entonces, claro, estábamos todavía en periodo de dictadura, claro. Y era complejo. Yo estaba transmitiendo pirata, ¿ya? Claro. Y tocando música que a lo mejor no era del gusto de quien estaba al mando del país, pues. ¿Y tú notabas, cuándo empiezas a tener noción del momento político que se vivía en esa época? Mira, siempre mi mamá me decía, no hay que hacer estas cosas, esto no hay que hacerlo, cuidado con esto. Y ahí ya tenía como un poco de noción. Me tocó votar por el sí y el no. Tenía 19 años cuando me tocó votar por el sí y el no. Y fue mi gran triunfo. O sea, yo lo único que quería es que no siguiera el gobierno militar porque la vivimos mal. O sea, el hecho del temor, muchas veces, me acuerdo, en esa misma época, yo iba pasando por mi colegio, íbamos con unos compañeros, oye, ya están los milicos, dije yo, están los milicos en el colegio. Y escucho un militar y me toma y me detiene, y me reta porque yo los traté de milico y muy asustado y me suelta el rato, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero esos sustos, de vivir esos sustos me complicaban. ¿Compañeros tuyos no vivieron nada en el colegio? No, nada. Es que éramos pendejos, sí, yo te digo. ¿Y esa radio que tenía que colocar, que la Payún y toda la música? Se llama Radio Andina. Radio, ya le puse Radio Andina. Claro. Y tú ya tenías, además de colocar música, conversabas. Porque yo tenía profe, yo con un profe de filosofía, me acuerdo, me regaló el disco de la cantata Santa María. Y tenía el disco de la cantata Santa María y me creía el hoyo porque tenía el disco de la cantata Santa María, me lo había regalado el profe. ¿Ya? ¿Y alguien te comentaba, te escuchaba, tenía algún feedback? Eran los mismos del barrio, si el transmisor llegaba a la cuadra, ¿sí? Ya. Pero me escuchaban porque incluso varios de mis amigos compraron ese mismo micrófono y yo se los arreglaba y listo, porque había que hacerle una especie de conexión ahí, yo soldando para poder meterle el sonido propiamente tal. Ya, pero a ti entonces te gustaba la radio desde chico, pero hubo algún hito ¿cómo te enamoraste de la radio? ¿Por qué empezaste ese gusto? Claro, escuchaba radio, estuve presente en Calama, cuando salió la primera FM en Calama, yo estuve metido, fíjate, a ver, mi primer acercamiento desde la parte dentro de la radio, porque de afuera la escuchaba siempre, escuchaba la radio, y etcétera, etcétera. Yo me puse a pololear con una niña que estaba en el Lesaeta, yo estudiaba en el Luis Cruz Martínez, y en el Lesaeta estaba Alfonso Flores, Poncho Flores, que tenía una academia de radio. Yo por ser pololo de esta niña, metido de patúo en esta academia de radio. Academia de Radio que después hacía un programa en la radio Calama, AM. Pero yo, por pololo, también metido en el programa de radio, al final el programa lo conducía yo, y yo era el que enfrentaba el micrófono, y ahí aprendí muchas cosas en esa radio Calama. Te estoy hablando hace más de 35, 36 años atrás, debe ser el 87, el 86, por ahí, tercero, cuarto medio estaba, o más, antes, 84, por ahí debe ser.
Entonces, el escucharme en la radio, en la magia que generaba la radio. Yo ese verano, me acuerdo, reemplacé a muchos locutores de la radio Calama, que salían de vacaciones y yo ahí. Ahí era gratis, ¿cierto? Gratis, ¿no? Y me acuerdo que sí, me pagaban con bolsas de un supermercado. Creo que auspiciaba el supermercado el programa, pero a mí me regalaban bolsas. No, pero el hecho de estar adentro de la radio, para mí, yo más que pagado, más que pagado. Tú en esa época, que ya estabas todavía en el colegio, en la media, ¿ya proyectabas que ese era el camino que tú querías seguir o Fíjate que en esa dudabas? época estaban cerradas las escuelas de periodismo, ¿ya? O sea, la comunicación me gustaba. Pero fíjate, yo reperdido. En esas típicas actividades que hacían en los colegios de orientación, yo le decía, quiero ser locutor. No, ¿cómo se te ocurre? Y aquí, allá, y locutor. Porque, claro, la imagen del locutor es una persona que, pucha, no, yo te estoy hablando en esa época, quizás hoy será casi más o menos, pero que no tiene un oficio claro, que entró a la radio, que siempre anda del 3 y al 4, que el pitutito, que aquí, que allá. Que era como el descarte de... Sí, claro, cero futuro. Sí. Entonces, no. ¿Qué estudio? Mis compañeros de voleibol, yo jugué voleibol, ya era de la selección de voleibol, todos biología marina. Ya, biología marina. Ya, listo, biología marina. Se hizo la prueba de actitud académica en esa época, postulé a biología marina. El único que quedó en biología marina fui yo y me di cuenta después, porque en esa época no había Redes sociales, teléfono, claro. no había redes sociales, ¿cómo te contactáis con tus amigos? Yo, ya quedamos listos, nos abrazamos ya, biología marina, listo, ok. Pero como te digo, a mí me dio el puntaje y ingresé a biología marina, me fui a estudiar Coquimbo, biología marina. Claro, me duró un semestre la biología marina, solo. Volví a Calama, hago nuevamente la prueba de actitud académica, estudio. Cero opción, como te digo, de comunicaciones. En el año 90 recién se abrieron la primera la escuela de ¿Y periodismo. tuviste la prueba de aptitud él? 86, Ah, ya, 86 estaba y después el 87. ¿Qué estudio? Un tío a la vuelta, no, estudia tecnología médica. Estudié tecnología médica aquí, al lado, en la Universidad de Antofagasta. Salí de tecnólogo médico, ¿ya? Y el 96... O sea, tu profesión titular es tecnólogo médico. Sí, pero yo soy licenciado. Licenciado, ya. Me faltó la última parte de Pero titular. tecnólogo médico. Ya. Y el 96, o fue el 94 salí, y el 96 entré a estudiar periodismo a la Católica del Norte. Ya, por fin. Por fin. Ya, en esa época donde entraste primero a biología marina y todo, ¿cómo era no poder estudiar? Bueno, que estaba cerrada la escuela, Estaba cerrada, algo que claro. no... Frustrante. Si yo, fíjate que con tecnología médica, yo estando, siendo alumno regular de tecnología médica, estaba metido en la radio. Yo fui integrante de la TUNA de la universidad, ¿ya? O sea, el mundo artístico siempre vinculado a mí. Ahí ya físicamente estabas en Antofagasta. En Antofagasta. Yo me vine en Antofagasta el 87, ¿ya? Me radiqué en Antofagasta el 87. ¿Y acá te viniste solo, casas familiares? Solo. Fíjate que vinculado a la radio, ¿Ya? yo vivía en la radio, en la casa del dueño de una radio de Calama. ¿Cómo le pagaba? Yo subía ¿Ya? a Calama a grabarle. ¿Cachai? Era una especie como canje. Ya, a cambio del Claro, techo acá, claro. graba ella. Entonces, estaba vinculado a la radio. Estaba vinculado acá a la radio de la Universidad de Antofagasta. ¿Ya? Estaba vinculado a Telenorte. Claro. Por la Tuna. ¿Ya? La Tuna me abrió muchas puertas. ¿Ya? La Tuna, por su cuento, no sé, más coloquial y todo, me abrió muchas puertas. Entonces, me acuerdo, me llamaba mucho la atención los profesores, me decían, no, dedícate a esto otro, ¿para qué la tecnología médica? Porfiar con la tecnología médica. Bueno, pero tenía que sacar el título. O sea, hasta los mismos profes Sí, notaban claro, que sí. tu amor estaba Pero así. se lo debía a mi mamá. Se lo debía. O sea, a mi vieja, imagínate el sacrificio, ¿ya? Con una mujer sola, ¿ya? Sí. Con 2 cabros. Pagar una universidad. Había ya un fracaso con biología marina. Entonces ahora venir acá con tecnología médica y decirle, no sé qué no me gusta. Ah, claro. Mi mamá falleció en el 92. ¿Ya? Falleció en el 92, ahí nos quedamos solos con mi hermano. Y ¿Qué edad tenían ahí, Eduardo? Mi mamá tenía 52 cuando falleció. Súper joven. Claro, por un edema cerebral. Claro, había una hidrocefalia, ¿Ya? ¿ya? Y la hidrocefalia le generó una hemiplegia, fue una cosa Ya. tras otra. Por eso yo mucho apuesto, fome decirlo, pero la medicina local aquí me complica sobremanera. O sea, yo
las cosas que he hecho, tanto con mi hija, conmigo, Santiago. Sí. Santiago. Aquí todavía no estamos con el nivel de salud para responder a complicaciones. ¿Qué edad tenías tú cuando fallece tu mamá? 92 tenía 24, 23 años. 23 años. Y ahí ya estabas en tecnología médica. Tecnología médica. ¿Tú te acuerdas dónde estabas físicamente cuando te enteraste de la muerte de tu mamá o no? Estaba ¿Estabas con acá? ella, estaba con Ah, ella. estabas con ella. Claro, porque me la traje para acá en Antofagasta. Estaba conmigo acá en Antofagasta. ¿Y cómo reconstruiste el mundo después? Tú Yo ya... congelé la universidad, me fui a Calama, me puse a trabajar en radio, que es lo que sabía hacer. Ya. Tuve hasta director de un medio de comunicación en Calama. ¿Ahí ya te daba para vivir lo que generabas ya en la radio? Sí, Ya. sí, Ya. daba. Además que estaban las lucas de mi mamá, Ya. que quedaban con... Ya. Y al pasado como un año y medio, algo así, y volví a Antofagasta a sacar la carrera. Con tu hermano. Vivimos un tiempo acá con mi hermano, pero Ya. después mi hermano se devolvió a Calama. ¿Ah, sí? Se devolvió acá. Compramos un furgón, tuve de tío, manejaba un furgón escolar. ¿ya? ¿A qué edad manejaste? ¿Qué edad? ¿Tendría 22, 23 22, o ya. 25 quizás? No ¿Tío, el sé. furgón? Claro. Ya. Y, no, es un tema. Sí. No es tan sencillo manejar un furgón escolar porque tienes, no sé, pues llevas 10 niños. Imagínate la responsabilidad. Hoy día miro, digo, es la cuestión que me metí. Son 10 niños, son 9 niños, pero la responsabilidad de llevar niños. ¿Ya? Imagínate un accidente. Menos mal que nunca me pasó nada, pero es complejo. O sea, y también lidiar con ellos, y que van jugando y aquí allá, y no. O sea, Oye, ¿y cómo llegaste a la tuna? ¿Por qué la tuna? ¿Tenías relación con la música antes o era...? Llego a la tuna porque mis compañeros de tecnología médica estaban en la tuna y necesitaban, mira, fíjate. Esa era de la UA, po, de la tuna UA, de la UA. la tuna de la Universidad de Antofagasta. Había en esa época estaban de moda los martes femeninos. Y la tuna organizaba un martes femenino y yo de pintocito y aquí y allá. Pues necesitamos a alguien ahí de abanderado. Ese era mi papá, el principal abanderado. Y me invitan a la tuna. Pues. Después paso a ser pandero, después llegué a ser turno mayor en la tuna. Pero más que nada para hacer lotes. ¿Sí? Yo música poco sé, Ya. poco canto también. Pero fui el rostro de la tuna por 10 años. Hasta el día de hoy sigo siendo tunante. O sea, sigo vinculado a la tuna. ¿Y te costó mucho lo que ya habías trabajado en radio, etcétera, de la exposición con el resto? ¿Te hizo fácil el tránsito hacia una tuna, por ejemplo? Siempre me ha costado, yo te decía fuera de micrófono que me da pudor las cosas. Yo me ponía el traje de la tuna y claro, cambia el personaje. Me meto en un personaje. En radio y en la tele estoy metido dentro de un personaje. Claro. Pero yo salgo del personaje y soy muy tímido. Muy tímido. Yo soy para adentro. O sea, claro, me tengo que meter en el personaje para esto, lo que estoy haciendo hoy. ¿Ya? Pero tú me sacas del ecosistema ahí y yo me pierdo. ¿Y la tuna recuerdo bonito? Sí, bonito. Sí. Viajamos mucho con la tuna. Estuvimos el año 92 en España, en Brasil, en varias partes con la tuna. Tú terminas tecnología médica, me decía, igual estabas ligado a la radio Universidad de Antofagasta Claro. y además en Calama. Claro. ¿Cómo sigue avanzando tu historia? Bueno, ya entro, cuando yo salgo, fíjate, cuando yo salgo de tecnología médica y entro a estudiar periodismo, ya estaba en Televisión Nacional de Chile. Ya. Yo el año 93 entré a Telenorte, estuve hasta el 95, ¿ya? 95 paso a Televisión Nacional. Se abre la red Antofagasta Televisión Nacional. Yo hasta esa época era el conductor del noticiero y era jefe de venta de Telenorte, pero conductor del noticiero de Telenorte y voy a hacer prueba de cámara y el único que da el ancho para la prueba de cámara soy yo porque lo estaba haciendo todos los días. Y quedo, claro, automáticamente en Red Antofagasta TVN. Me acuerdo muy bien que el primer día no salí yo por una cosa oye, no, pero que yo me despedí el viernes pasado y al lunes iba a salir. Entonces, no, que salga Mónica Aguirre, que me acompañó mucho tiempo, y el día martes salí yo con el noticiero. ¿Ya? Y ese paso, tu primera incursión en televisión fue en Telenorte. Telenorte, De ahí hacia atrás todo era radio. radio. ¿Por qué la tele? ¿Por qué Telenorte? Yo estaba vinculado, fíjate, en radio, siempre en radio, a la radio Sin Fronteras, ¿ya? Una radio que era de Felipe Valenzuela, ¿Ya? cuyo nombre Sin Fronteras se llamaba porque había en esa época un cassette que se llamaba Voces Sin Fronteras. No sé si te acordarás en algún momento.
que era un cassette donde había músicos argentinos y chilenos, era un tema muy bonito al principio de los 90. Y ahí estaba Cristian Matus, ¿Ya? profesor de la Universidad del Norte, que era jefe de prensa de Telenorte. Y me invita a hacer una prueba de cámara en Telenorte. Fui a hacer la prueba de cámara, me acuerdo, fue mucha gente a hacer prueba de cámara. Gusté yo, quedé, pero yo iba a hacer el noticiero de la mañana. ¿Ya? Antes del matinal que conducía la Pati Palma, Sí. con el Coco Torre. Mi noticiero era de 8 a 8 y cuarto. Ya. Que a mí me venía como anillo al dedo porque terminaba ahí y yo entraba a las 8 y media acá a la Universidad a Tecnología Médica. La cosa es que cuando me llaman, me acuerdo cuando fuimos a España con la Tuna, regresamos, no la fecha acordada, ya regresamos más tarde, me llaman por teléfono. ¿Dónde estás? No, aquí vente al tío. Había sucedido el aluvión en Santiago, Ah, el año 93, abril o mayo, principio de mayo, y yo al Central, con despachos de Santiago. Así que el tiro a los leones. Y eso fue Telenorte. Y como digo, estuve ahí viví el quiebre de Telenorte, Sí. el traspaso de Telenorte a Radio Chilena, ¿ya? El dejo de la universidad se desprendió de Telenorte, hasta el año 95 que me voy a TVN. ¿Cuándo pasas a ser o sientes más el reconocimiento público? ¿Era en la etapa previa en la radio o fue un salto el tema de la televisión? La televisión. Sí. La televisión. Y mira, en la época que yo entré a la televisión ya estaba, a Telenorte, ya estaban los otros canales. Por Ya. ejemplo, yo no viví la época de que Telenorte era, wow, Telenorte, ¿ya? Ah. Claro, eso fue a fines de los 80, principios de los 90, Ya. cuando solamente aquí en el norte se había Televisión Nacional y Telenorte. Y a través de Telenorte venía la programación de Canal 13. Eso desde Arica a La Serena. Sí. Cuando yo entré a Telenorte ya estaba Canal 13 acá, ya estaban casi los otros canales y Telenorte tenía un convenio, me acuerdo, con Chilevisión. Ya. ¿Ya? Pero igual seguía siendo el canal del norte. Ya. ¿Ya? Yo salía a la calle y el hecho de que, oye, de que te reconocieran, de que se sacaran fotos conmigo, de firmar autógrafos, oye, era un personaje en esa época. ¿Ah? Por eso yo acepto el ser la parte de venta, ¿ya? Ya. Y fui jefe de venta, porque en realidad el hecho de ser rostro me permitía vender. Y aprendí un oficio que hasta el día de hoy lo hago, Sí. ¿ya? Que es vender, que es por donde llega mi mayor cantidad de guita. ingresos, claro. Claro, la venta, por el hecho de ser rostro. Y ahí el salto a TVN es cuando ya estaba muriendo Telenorte. Telenorte, yo voy a TVN, pasa un tiempo, debe ser como 6 meses, ¿Ya? y Telenorte cierra Iquique, Antofagasta y se van todos a Arica. Porque en Arica, en el mejor periodo de Telenorte, se construyó un canal de televisión. En Iquique y Antofagasta y La Serena eran casas viejas que botaban Ya. paredes y se hacía televisión. Entonces se va todo a Arica, ya en esa época era dueña de la radio chilena, y desde ahí arman el canal y empiezan a repetir hasta los restos de las señales. ¿Ya? Bueno, lo que te conocemos hace tiempo, tú alcanzaste a rescatar algunas cintas Sí, de claro, Telenorte. claro. Y la rescaté por una cosa circunstancial. Yo, el año 96 o 97, me hago cargo de una radio, de la radio definitiva. Y la radio definitiva no tenía mueble, era una casa vacía. ¿Ya? Entonces, había que hacerse de mueble, escritorio, no sé, una estantería. Y ya Telenorte estaba en Arica. Entonces llamo al Chino Díaz, el Chino Aquito. Chino, oye, están los muebles de Telenorte, opción de vendérmelo. Ya, listo, sí, bla. Y fui a buscar los muebles a Telenorte en un camión, por supuesto, los que me iban a vender. Y claro, y veo que está todo botado. Están todas las cintas botadas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Abría los cajones y metía cintas. Me llevé en los muebles, debo haber rescatado 10, 12 cintas, que no, porque las cintas son grandes. ¿Ah? Y esas cintas están ahí. En algún momento me hice de una máquina, pude rescatar algunas cosas. Ya hoy no tengo idea dónde están las cintas. Parece que están en la Radio Sol, Ya. parece que están ahí. ¿Ya? Pero fueron las únicas que pude rescatar, ¿ya? De un material que se perdió. Porque como digo, yo vi que estaban botadas, de ahí en adelante no supe qué se hizo con esas cintas. Es que mucha gente que pasó por Telenorte me reclama lo mismo. ¿Ah? Mm. Como que no hubo un cuidado con lo que ahí se había hecho. Sí. Hay un vacío audiovisual de los ¿Ya? años 90. Fíjate que en algún momento, que al final siempre decía, por mi falta de tiempo, nunca lo concretamos con Giovanni Stauro. Ah, que Él falleció. tenía también, que debe existir todavía, ojalá,
en la intendencia hoy de PR existía el área audiovisual donde estaban paredes completas de cintas Umatic, Sí. cintas VHS, Super VHS, de todo un periodo de la historia de Antofagasta, porque este era el canal oficial. ¿Ya? Él estaba a cargo de TVN local, ¿ya? Cuando se descolgaba de Santiago y ponían la... Yo me alcancé a ver, por ejemplo, imágenes de esas cintas cuando venía Pinochet y acá se le desfilaba, ¿ya? Y se le desfilaba a Pinochet y él venía, me acuerdo de la inauguración del Paseo del Mar, de muchas... Y eso no está, no existe. Y si están las cintas, no están las máquinas para reproducirlas. Porque era formato Umatic, un formato que hoy no existe. O sea, debe existir la máquina, ¿ya? No sé acá en Antofagasta, pero hoy en día existe ese vacío audiovisual. Si tú quieres buscar imágenes del año 94, 95, no existen. Yo, por ejemplo, tengo grabado, que logré rescatar de esas cintas que tomé, una nota de 60 minutos conduciendo a la Paulina Nin, ¿ya? Donde habla del descubrimiento de Escondida. Mira. Descubrimiento del Pozo 4. Entrevistan, este es el Pozo 4, aquí se descubrió la beta de Escondida. En esa época era una competencia. Es una competencia. Se llama Escondida porque la beta estaba escondida. Y había una competencia de geólogos, varios geólogos buscando la beta, y la encontraron. Y ese es el Pozo 4. Y hay un monolito donde aparece en la nota, aquí está el Pozo 4. Creo que quien descubrió ese pozo hasta el día de hoy está echadito para atrás viviendo de... Pero no es para menos. Claro. Lo encontró. Claro. ¿Y por qué era ese desdén con las imágenes? ¿Por qué eres tú visto a...? No sé. Quizás porque a lo mejor no existían Porque, a ver, son formatos análogos Sí. que hay que dedicarle mucho tiempo hora. O sea, horas hombre. O sea, si tienes, no sé, 100 cintas y cada cinta dura una hora, son 100 horas que hay que Son 100 dedicarle. Claro. Yo en la máquina que tenía no podía retroceder. Por ejemplo, apretaba play y estaba atento a cualquier cosa y había que apretar para capturar. Si yo veía algo, no podía retroceder la cinta porque la máquina que tenía no retrocedía. ¿Pero alcanzaste a digitalizar Sí, algo de...? alcancé muy poco lo que digitalicé. Me acuerdo la primera piedra de las aldeas SOS. ¿Ya? Tengo digitalizado eso. Una visita de Pinochet en el Hotel Antofagasta, donde está un coro cantando, el coro del Liceo de Niñas cantándole. Sí. Oye, Eduardo, de ahí viene TVN. ¿TVN tenía en esa época la misma mística que Telenorte? ¿O sí, no? ¿Cómo era? Sí, bueno, Telenorte era una escuela. ¿Ya? Telenorte se hacía de todo, yo aprendí a hacer de todo. Y en Telenorte y en Televisión Nacional había una persona para cada oficio, ¿ya? Era como las ligas mayores. Sí, claro, ligas mayores. Me acuerdo que, por ejemplo, el equipo de prensa eran 4 personas. Estaba el chofer, el asistente, el camarógrafo y el periodista. 4 personas salían a la calle con una camioneta con TVN al lado. Los conductores de noticias nosotros íbamos día por medio. ¿Ah? Existía el conductor de noticias, existía maquillaje, vestimenta, todo. O sea, era muy, muy elite. Ahora, año 96, se supone que después se iban a abrir otros centros regionales. La historia de TVN la conocemos muy bien. Sí. Nunca más se abrió un centro regional. Fue el último, el de acá de Antofagasta. Se fue cada vez jibarizando más el tema. Pero en esa época, claro, era la primera. Me tocó bailar con La Bonita con TVN. Primera sintonía a nivel nacional, marcaban los primeros lugares de rating. Vendíamos mucho. Yo también hice muchas ventas en Televisión Nacional. Me acuerdo que siempre me decían, no, son 3 los auspiciadores del canal, del noticiero. Y yo a veces tenía 7, 6 personas y empresas. La cola claro, a la fila. Oh. Claro. Oye, Eduardo, de ahí tu época en televisión, ¿tú ya no seguías en radio? Sí, estuve en radio. A ver, en TVN estaba en la radio definitiva, Ya. estuve en la Radio Sol, ¿ya? Del 94 al 96 estuve en la Radio Sol como conductor de programa y yo vuelvo después del 2006 como director de la Radio Sol. Yo en Televisión Nacional estuve hasta el 2008. Ya. 2008. Ahí cambiaron las condiciones, me acuerdo muy bien, y yo decidí renunciar a Televisión Nacional y a los meses después ingresé a Antofagasta Televisión. Pero donde tú más tiempo estuviste fue en Radio Sol, ¿no? 18 años, como director. Como director en Radio Sin Sol. sumar lo que estuve previo, que serían unos 3 años más o menos como conductor de programa. ¿Y qué es las dificultades de uno y otro formato? Por ejemplo, la radio. ¿Cuál es la dificultad de dirigir una radio? Porque una cosa es llegar a conducir, pero otra es Claro. hacerse cargo de toda Te la hago dirección. el símil hoy.
que soy director de un canal de televisión Sí, pues. versus lo reciente. Yo renuncié ahora en abril a Radio Sol. La radio es mucho más fácil de dirigir, ¿ya? Es un formato que tiene para largo, o sea, la radio se puede reinventar todavía, ¿ya? A la radio le han dado muchas veces, le han puesto la lápida. Sí. Cuando llegó la televisión, cuando llegó el VHS, cuando llegó el internet, y sigue vigente la radio. La radio es más fácil, o sea, el costo es mucho más barato. Tú con la radio pones música y tienes programación, Sí. ¿ya? Con la televisión es más complejo, porque la televisión tienes que tener contenido, ¿ya? O sea, y el contenido significa, si voy a hacer un programa, tengo que tener un set, tengo que tener iluminación, tengo que tener vestimenta, tengo que tener buenos muebles, camarógrafo, audio, en fin, Sí. va sumando. Entonces es mucho más caro, yo diría que 10 veces más caro que manejar una radio, ¿ya? Y la radio, a ver, dentro de los formatos analógicos, la prensa ya está muy próxima a desaparecer. La prensa, yo me refiero al diario. Sí. Creo que le sigue atrás la televisión, ¿ya? Mira. Y atrasito la radio, porque el target más adulto son los consumidores de estos medios. El target más joven no conduce estos medios, ¿ya? O sea, no consume radio ni televisión. Yo me acuerdo, fui 7 años profesor de radio en la universidad, y claro, al principio le hablaba de radio, po. Después me fui dando cuenta que ninguno de mis alumnos escuchaba radio, pues entonces parecía una clase de historia. Claro, pero en algún momento cambio el switch y le empiezo a hablar de audio, porque Ya. sí consumen audio. Ah, Los podcasts, en fin. Ellos hoy en día hay que pensar en el teléfono, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo con el canal. El formato, ya, si bien me acepto es televisión abierta, pero tengo que pensar mucho en el teléfono. Hoy todos los días, todas las personas andan con un teléfono en la mano, incluso hasta 2. Oye, y en tu trayectoria, cuando ya ibas subiendo y escalando, ¿hubo gente que te echara para abajo, así como dijera, oye, tú no servís para esto? Fíjate que lo que más me recuerdo es que ¿por qué este gallo está metido en los medios de comunicación si no es periodista? ¿Quién te decía? O sea, Uh. pero ¿en qué tramo de tu época? ¿Cuándo estaba estudiando periodismo? ¿O cuando no? ¿O cuando está...? En los medios, pero todavía no Claro, terminé. Ya. yo estaba en TVN. Pues imagínate, yo el año 2003 me recibí de periodista. Mira. Pero yo ingresé a Televisión Nacional en 95. Po. O sea, todo ese periodo estaba en la boca de, oye, ¿por qué este gallo está en Televisión Nacional de Siempre Chile? sentí el cuestionamiento Sí, de- no, siempre. Entonces, era una ola que venía. Ya. Ya, tengo que ser periodista. Y de hecho, cuando salí de periodista, dentro de todos los centros regionales, 9, el único que quedé vinculado al canal de los conductores fui yo. Mira. La Mónica, que siempre me acompañó, la Mónica es parvularia. Ah, Y ¿sí? así, claro, y así eran todos, porque llegábamos porque Sí, teníamos no sé, la actitud o la actitud de estar ahí o de leer noticias. ¿Ya? Teníamos el talento, ya, por último voy a decir eso. Entonces, de los que quedamos, fui el único yo. Y de ahí empecé ya a hacerme cargo, yo llegué a ser editor de prensa del mediodía. Ya. Cargo que me llevé, porque después nunca más hubo un editor de prensa del mediodía. Pero entonces esa presión de que, o sea, esos comentarios y todo ya te llevan a poder completar algo que tú ya Claro. querías hacer Sí, cuando claro, joven, pero claro. estaba cerrada la escuela de periodismo. Entraste a la Católica del Norte, me imagino. Católica del Norte. Ahí estuviste los 5 años y sacaste Claro. el cartón. Sí, sí. Que yo fui compañero de todos, porque producto de que, mira, una vez cuando estás en los medios te da estatus. ¿Ya? El hecho, se cachiporrean conmigo, porque ¿sí? yo estaba estudiando periodismo. Entonces, yo fui compañero o sea, tenía la opción de poder elegir ramos. Ya. Entonces fui armando todos los años mi malla de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo. Entonces fui compañero de primero, de segundo, de cuarto, claro, sí. Logré sacar la carrera gracias a eso. Y ahí ya se viene finalmente o sea, sacaste, pero ya está ahí en los medios en realidad. Sí. Sí, era el cartón nomás. Sí, claro. ¿Y recuerdas algún momento amargo en general en tu carrera? ¿Qué momento recuerdas así como que fue más complicado? No sé en realidad si ¿No? hay momentos complicados. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre he sido como polifuncional. Ya. Hoy no me molesta el tener el ejecutivo, ¿ya? Porque hago de todo. Sí. Y me vas a ver en la tarde en la calle reporteando, y me vas a ver metido editando, ¿ya? Entonces, si me iba mal en una cosa, hacía la otra, ¿ya? O sea, hoy me acuerdo, en el canal tenía una jefatura que en forma despectiva me decía el multipropósito.
ahí llegó el multipropósito. Entonces cuando me llamaba a terreno, pues tuve muchos problemas con ella. Ya, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el Eduardo Guyana, conductor? ¿Con el Eduardo Guyana, periodista? ¿Con el Eduardo Guyana a cargo de las ventas? ¿Con quién estoy hablando? Entonces, me molestaba mucho eso de que yo sirviera para todo. ¿Mm? Oye, ¿y qué momento y chascarro te acordáis? Porque tú tenías hasta ahora al aire. Horas de vuelo. ¿Te acordáis alguna? Sí, garabato, muchas Ah, veces sí. garabato, micrófono abierto. Sí, esas cosas generalmente, porque te digo, a mí me da mucho pudor, entonces me ataco. Mira, yo tengo mi hija que tiene 9 años, a ella le descubrieron déficit atencional. Ya. Capaz que yo también lo tenga, ¿ya? Porque todas estas cosas son heredadas, ¿ya? Sí. A mí, yo termino la jornada muy cansado, porque me doy cuenta que tengo que hacer un esfuerzo más para tomar atención. No soy de fácil tomar atención. Yo hago una entrevista y se me van las cabras, ¿ya? Y tengo que agarrarlas y tenerlas ahí. Entonces ese esfuerzo, ¿ya? Hacen que termine un día muy agotado, ¿ya? Yo todos los días tengo que hacer entrevistas, Sí. todos los días, porque tenemos que llenar un noticiero de 1 hora, Sí. y no, a veces hay días que no te da para la hora, po, ¿ya? Entonces esos 15 minutos que hago de entrevista es simplemente para llenar esa hora. Entonces es un juego de todos los días, y todos los días tengo que saber de muchas cosas. Ahora, igual tu corazón es radial. Sí, sí, he hecho mucho de menos la radio. O sea, yo me acuerdo que en tu oficina en Radio Sol, porque la radio ya no solamente es la locución, o sea, son los discos, la historia contada a través de la música Sí, sí. y te permite entender episodios, contextos, etcétera. Y tú eres un tipo de radio. Yo lo que hice con la Radio Sol es contar la historia de la Radio Sol. Nadie Sí. había juntado, nadie se había dado la tarea de buscar los antecedentes de la radio. Cuándo se origina, por qué se origina, cuál es el tema. Y la Radio Sol nace el año 84, pero tiene una historia previa, ¿Ya? desde el 66. Y esa historia la busqué, fui al Mercurio a buscar en los diarios, los recortes diarios, cómo sale, de dónde. Y sale de la academia, sale de un estudiante ¿Ya? de ingeniería electrónica que su proyecto de tesis era un transmisor de FM, año 66. Y presenta su transmisor, ¿Ya? se saca el 7, no sé, se llama Raúl Vitalich. Se saca buena nota y el transmisor lo dona a la universidad. A los meses sale la radio FM de la Universidad del Norte, en una época que nadie tenía receptor de FM, ¿ya? Y sale la primera FM de Antofagasta, y esa después postulan unos proyectos, y aquí y allá se compran otro transmisor, etcétera, etcétera. Y el año 84 compran otra frecuencia, y esa radio Universidad del Norte pasa a ser la Radio Sol. Coherente con Telenorte y coherente con Norprint. Si tú ves el logo de Telenorte, es el mismo logo de Radio Sol y el mismo logo de Norprint, ¿ya? Porque la universidad externaliza sus medios, los genera, hace una especie de unidades de negocio, Ya. porque generaba mucha plata en esa época, ¿ya? Ah, ¿sí? Sí, Telenorte generaba mucha plata. Dicen, no sé si será verdad, que las salas R de la universidad se construyeron, y muchos laboratorios se construyeron con la plata de Telenorte. Y esa historia en Radio Sol, ¿cuándo ya pasa ¿Tú llegas a Radio Sol qué año? En el 2006, El 2006. quebrada Qué bravo. la radio. Porque la figura de unidad de negocio, claro, funcionaba muy bien cuando estaba Radio Sol, la red de Radio Sol, cuando estaba la red Telenorte, cuando estaba Norprint, en los años 80, 90. Pero después empiezan a quebrar, Telenorte quiebra, Norprint la venden al Mercurio, las Radio Sol se cierran, queda esta única Radio Sol que ya no daba para generar ni siquiera platas para pagar los sueldos. Entonces la universidad tenía que estar solventando eso, porque la universidad nunca puso un peso por los medios de comunicación, porque era una unidad externa que tenía que generar su propio recurso y pasarle plata a la universidad. Y yo cuando ingreso a la universidad ya tenía varias deudas, varios millones en deuda, con equipamiento antiguo, a punto de cerrarla, que lo que hicimos, bueno, gestión. Yo, tal como te decía, hombre de venta también, Sí. y empecé a vender, la recuperamos, nos demoramos 7 años en pagar la deuda con la universidad, arreglamos completo, compramos equipamiento nuevo, ¿ya? Y bueno, le demostramos a la universidad que era un medio que no debía cerrarse, un medio que sigue vigente. Pero hasta el día de hoy yo estoy un tanto dolido con la universidad,
porque la universidad nunca reaccionó y la universidad sigue teniendo ese medio que se sustenta, que te lo tiene olvidado. Yo no sé cómo va a estar ahora, ¿ya? Ojalá que le siga yendo bien a la Radio Sol, pero hoy no tiene una fuerza de venta tan agresiva como la que tenía en la época que estaba yo, y puede que de repente a lo mejor en algún momento le entre agua al bote. Es que soy porque es algo interesante en tu historia, y además, por ejemplo, otro que también pasaron por medio de comunicación, es que el recuerdo que tenías de lo que pasó en la ciudad, po. O Sí, sea, claro. ese vacío audiovisual que Sí. en parte de los 90... Acá en la Radio Sol igual se ha contado la historia de Antofagasta. Imagínate, tiene, a ver, 44 años como Radio Sol, más los otros 17 años, son 50 y... ¿Cuántos? No, pues más de 50 años. Mucho más de 50 años, claro. ¿Y qué es lo que echáis de menos en la radio? Tiene una magia especial la radio. Es como... Es difícil de explicar, ¿ah? Pero la radio te da como... Es como un alimento del alma, no sé, del alma. Te da mucha satisfacción. Quizás es el contacto directo. Contacto directo con el auditor, lo que siente el auditor, lo que siente... Fíjate que converso mucho con los conductores de La Plaza, donde estoy yo en el consorcio, y me dice René, oye, si los auditores me hacen la programación, él abre el micrófono y los auditores empiezan a pedir temas y él goza, ¿ah? Concediéndole los deseos a los auditores, ¿ya? El hecho de que les cuenten cosas. Al no tener imagen la radio, es más confidente, ¿ya? Y bueno, el nivel de credibilidad que tiene debe ser de eso. O sea, yo como digo, todavía hay algo que es inexplicable con la radio, ¿ya? Que hace que esté siempre presente. Bueno, siempre había siempre algo rodeaba a la gente de radio, era que los que no los veían o los que no conocían, se hacían una imagen en función de la voz. Claro, Yo me acuerdo un poco icónicamente lo que era el Pato Fres. Sí, po. En Buenos Días a Todos. Y lo tenían oculto. Y lo tenían oculto y había una imagen, cada uno tenía una imagen individual de cómo era el locutor. Claro. ¿A ti te pasó ese cambio? Bueno, hay una voz con rostro. Sí, claro. claro. Pero muchos a lo mejor no coincidían o no relacionaban el que lea las noticias con el locutor de radio, porque es distinta la voz. ¿Ya? La conducción del noticiero tengo otra voz. En la radio hay una impostación, hay una voz más merosa. ¿Ya? Ahora la red en general lo que tiene, claro, es que hay un factor, yo creo que más parejo respecto al consumidor porque la televisión siento que siempre es vista desde arriba. Sí. Los rostros de televisión, casi una situación que no estás a la par Claro. del lector, por el formato, quizás por el peso de la imagen, Claro. para temas social. Pero la radio siempre se ha visto de par. Sí, claro. De hecho, que la gente, lo que siempre me llama la atención de la radio es que la gente llame, que la gente tiene voz en la radio, pero no tiene voz en la televisión, salvo cuando la televisión va a entrevistarte Claro, puntualmente claro. quizás en la calle, pero tú no puedes ir a Esa la... complicidad, por lo que te decía, al no tener Sí. imágenes, uno se atreve más a conversar con la gente. Hay programas que van en la noche donde la gente cuenta historias, ¿ya? La radio tiene esa complicidad, la radio es más cercana, la radio... Existe una radio para cada gusto. Hoy en día en el dial, por ejemplo, acá deben haber 38, 39 radios, y si tú las escuchas vas a encontrar una radio para cada gusto musical. ¿Qué cobertura es la que más te quedó en la cabeza de todos estos años en medio de comunicación? El aluvión. El de Antofagasta. Yo participé en esa época de tecnólogo médico. Me acuerdo, la radio de la universidad estaba recién inaugurada, se mojó entera, no pudimos salir al aire, pero nos fuimos a la Radio Máxima. La Radio Máxima, yo hasta el día de hoy la tomo como ejemplo, una radio que era de mucha calle. Sucedía algo y la gente sintonizaba instintivamente la Radio Máxima. Y estuve participando en la Radio Máxima. Hicimos muchas cosas con la Radio Máxima, ¿ya? Y yo como invitado nomás. Sí. Entonces veía cómo la radio juntaba voluntades, de hacer las campañas, en fin, un montón de cosas con la radio, ¿ya? Eso me llama mucho la atención de la radio, el hecho de juntar corazones. Como una campaña Sí, en claro. función del... ¿Y de alguna historia que te acuerdes? Historia. Que te haya tocado escuchar en la radio, que te haya tocado... Mira, la radio lo tomaba en ejemplo en el sentido de los reporteros ciudadanos, ¿ya? Hoy en día la radio cumple un papel social muy importante y tomaba de ejemplo, siempre lo cuento a los alumnos, de la radio Bio Bio, que ha hecho una especie de tener reporteros Sí. ciudadanos muy fuertes y te arman una pauta increíble.
era de un accidente en Santiago, en la Avenida del Sol, Autopista del Sol, de alguien que llama por teléfono a Navío Bio y dice, acabo de atropellar a alguien. Acabo de atropellar a alguien, lo sentí, lo atropellé, pero era como las 5 de la mañana, no sabía nada. Y otra persona, al escuchar eso, que va en un vehículo más de atrás, dice, sí, lo acabo de ver, está para allá. Y empieza esa red de conductores que vienen atrás, manejan. Y la gente de rescate de la autopista se entera escuchando la radio. No se entera porque alguien llamó directamente. Entonces, el hecho del rescate, el hecho de la prontitud, de unir ya a través de las ondas radiales algo urgente, ya hace que la radio esté viva. Cuando sucede algo, la radio tiene la posibilidad, porque la tecnología es muy fácil de muy bajo costo y por supuesto muy fácil, muy sencilla, no tan compleja como un canal de televisión. Y tú puedes lanzar señal y puedes tener una red de emergencia instantánea. Oye, Eduardo, y viéndote ya en retrospectiva, ya terminando, ¿algo cambiaría de tu camino desde aquel niño que le gustaba colocar? Mira, yo estoy muy agradecido de todos los momentos que he vivido. En algún momento me hicieron esa misma pregunta de si hubiera elegido estudiar primero comunicación y no tecnología médica. Bueno, te contaba que no se dieron las cosas. Pero uno se va haciendo camino al andar, ¿ya? O sea, quizá a lo mejor la historia habría sido hoy muy distinta a cómo se está finalizando o a cómo la llevo hoy. Mi paso por la universidad significó estar en la Tuna. Mi paso en la Tuna significó haber entrado a la radio. Mi paso de haber entrado a la radio, haber entrado a la televisión. Y en fin, todas esas cosas fueron un escalón tras otro. Entonces, si hubiera dado la posibilidad de haber estudiado periodismo, si hubiera estado, capaz que hubiera sido distinto, capaz que no me hubiera gustado, capaz que no hubiera estado en ese momento exacto cuando se tomó la decisión. Porque están las posibilidades y las circunstancias se dan circunstancialmente. Muchas gracias por haber estado acompañando hoy día. Gracias Eduardo, por la conversación. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir este episodio y otros más de los que hemos grabado en timelink.cl y en todas sus redes sociales. Así que mucho gusto y nos vemos en una próxima oportunidad.